la pandemia del COVID-19 y el agravamiento de las sanciones por parte del gobierno de Trump fueron fenómenos coyunturales. La crisis cubana tiene un carácter estructural. Tiene un carácter estructural y además de eso ha alcanzado una condición multidimensional. Es decir, no es solo una crisis económica, es una crisis en muchísimos aspectos de la vida. Es una crisis social, es una crisis política, es una crisis de varios órdenes. Pero desde el punto de vista económico, específicamente económico, uno observa que la industria de Cuba no se recuperó del golpe que se produce entre 1990 y 1993. De hecho, ya la economía cubana se había ralentizado en 1989 y ya mostraba unos signos de contracción en 1989. Es clarísimo que ya la ayuda soviética había disminuido por la propia crisis en la Unión Soviética. En 1989 se desploman los regímenes comunistas de Europa Oriental, el comercio exterior de Cuba se desarticula. Entonces, hay una realidad y es que todavía a estas alturas la industria cubana produce muchísimo menos que en 1989. Y hay ramas de la industria donde estamos hablando de que hoy en día se produce alrededor del 10% de lo que se producía en 1989, o el 20 o el 30%, y en general la industria está en el orden del 60%. Es decir, hoy en día producimos mucho menos que en 1989. En el caso de la agricultura, hay producciones que están realmente estancadas o que vienen en retroceso de manera significativa y se debe a razones estructurales. Es decir, Cuba se ha descapitalizado total y completamente. El nivel de ahorro bruto interno es muy, muy pequeño, lo cual se expresa en la inversión bruta fija que se observa en las cuentas nacionales, es decir, en la construcción del Producto Interior Bruto. Y el país está recibiendo muy poca inversión directa extranjera. No tenemos los datos exactos porque la ONEI no los publica, pero claramente estamos muy por debajo de las necesidades de las posibilidades de generar ahorro y de las necesidades de inversión en la economía. La pandemia y las sanciones agravaron las circunstancias de manera coyuntural, pero no tienen que ver con la crisis estructural que padece el país desde fines de los años 80. El turismo ha sido un generador de divisas en un momento en el que los sectores productivos que tradicionalmente generaban ingresos por exportaciones se han estancado o han colapsado, como es el caso de la industria azucarera. Hay que anotar que los ingresos que Cuba recibe por turismo son parte de las exportaciones de servicios. Es decir, los servicios que exporta Cuba son fundamentalmente turismo y servicios profesionales, que sabemos que son las misiones médicas, las misiones de entrenadores deportivos, maestros. Las exportaciones de turismo, es decir, los ingresos del turismo son parte de las exportaciones de servicios del país. Cuba era una economía hasta los años 80 en la que las exportaciones de bienes eran líderes y después de los 90 cambia la estructura del país hacia una economía de servicios y su inserción internacional empieza a definirse por las exportaciones de servicios. Sin embargo, esas exportaciones de servicios son el equivalente a la exportación de productos primarios con escaso nivel de elaboración. Es decir, el turismo en Cuba ha sido fundamentalmente turismo de sol y playa. Un turismo con escaso valor agregado, sobre todo si se tiene en cuenta que gran parte de sus costos hay que asegurarlos
importando bienes. Es decir, que los márgenes netos que reporta son bastante limitados. Entonces, pues obviamente el turismo sí ha sido prácticamente, junto con las exportaciones de servicios y las remesas, datos que no conocemos oficialmente, las tablas salvadoras ante el colapso del sector productivo exportador. ¿Y cuál era el sector productivo exportador? Además del azúcar, el níquel, el tabaco y algún que otro producto, porque realmente los productos bueno, de la industria biomédica y esto han generado unos ingresos, pero no significativamente como para que tuvieran un impacto sustancial en la inserción económica internacional del país. Es decir, la inserción económica internacional de Cuba sigue siendo una inserción económica deformada, una inserción que asegura un altísimo nivel de vulnerabilidad y evidentemente en el caso específico del turismo, lo que estamos observando es que el nivel de ocupación de la capacidad hotelera es considerablemente bajo y no se ha recuperado después de la pandemia. Y es que hay que tener en cuenta que para turismo de sol y playa hay muchísimos lugares mejores que Cuba, porque los cubanos siempre decimos que nuestras playas son las más lindas, que nuestro país es el más hermoso. Eso está muy bien, pero hay otros países que tienen playas muy lindas, que tienen un paisaje muy hermoso y que tienen una infraestructura mucho más desarrollada que Cuba. Es decir, que pueden hacer transacciones con tarjetas de crédito sin problema, que pueden tener acceso a Internet en montones de lugares, que pueden, sí, que tienen acceso a las comunicaciones. Es decir, en el caso de Cuba, lamentablemente, durante una etapa bastante larga, hasta que se permitiera el alojamiento privado a los visitantes, la economía del turismo fue una economía de enclave. Fue una economía de enclave que no fue suficiente para generar unos encadenamientos productivos que permitieran conectar a la industria nacional, a la agricultura, al turismo y todo eso fuera un complejo industrial perfectamente integrado. Eso no se ha logrado, a pesar de que se estimulaba, de que estaban los objetivos y todo esto. Entonces al final termina siendo una economía de enclave. No, yo creo que la cantidad de inversión que se está poniendo en el turismo no está justificada. Y muchísimo menos ahora. Es decir, yo creo que ya está bueno de que prácticamente el 50 al 40 y pico por ciento de las escasísimas inversiones que puede hacer el país se dirijan a este sector, al sector inmobiliario, alquileres y todo eso, donde está englobado todo esto. Sobre todo cuando tenemos una industria prácticamente paralizada, un sector agropecuario trabajando en condiciones del siglo XIX, con yuntas de bueyes, sin suficientes tractores, sin suficientes fertilizantes, además de toda una serie de problemas organizativos que están determinados por la injerencia excesiva de los mecanismos de control estatal sobre la producción agropecuaria que desestimulan la producción agropecuaria, además de otra serie de problemas que tienen que ver con la cadena de suministros y con la rapidez con que los productos deben llegar al mercado, sobre todo siendo productos perecederos. Entonces, bajo ningún concepto, la inversión en turismo está justificada en estos momentos, sobre todo teniendo una industria y una agricultura gravemente comprometida, es decir, con resultados económicos muy lamentables y siendo incapaces de satisfacer las necesidades de consumo de la población y las necesidades de producción industrial en prácticamente todas las ramas de la industria. Pero además de esto, es decir, que estos dos sectores productivos requieren de inversión, como requiere de inversión la infraestructura. Las carreteras que tenemos, bueno, la carretera de 8 vías nunca se terminó, eso lo sabemos todos. Por tanto, en un largo tramo, lo que contamos es con la carretera central, hecha hace
90 años, más de 90 años. El sistema de puertos no es adecuado, el sistema de aeropuertos no es adecuado, si la infraestructura interna no es adecuada, los sistemas de transporte son subdesarrollados, los sistemas de comunicaciones son subdesarrollados, la difusión del Internet en Cuba, ¿sí? El altísimo costo del Internet en Cuba, que comparativamente es mucho más alto que cualquiera de los demás países de América Latina, que están incluso en la órbita del Caribe. Entonces, y a esto hay que sumarle la gravísima situación que hay en la salud y en la educación. Es decir, hay problemas tremendos con el habituallamiento físico, es decir, con las construcciones, los hospitales, las escuelas, el mantenimiento de los edificios, además de los problemas con el suministro de la tecnología necesaria para hacer que los sistemas de educación y de salud de Cuba, que han sido los dos puntales del proceso político en Cuba posterior a 1959, están gravemente comprometidos. Es decir, hay un proceso de deterioro notable de estos dos sectores. Y estos dos sectores están recibiendo un porcentaje muy limitado de las inversiones estatales y son responsabilidad del sector estatal, porque ahí sí que es importante que el Estado esté justamente soportando el desarrollo de un sector educativo y de un sector de salud que sean competitivos internacionalmente. Ahora, para eso hay que tener una economía detrás que lo soporte. Esa es la realidad y esa economía es la que no hay en Cuba. Entonces, si a eso le sumamos que el grueso de las inversiones sigue concentrándose en este sector, bueno, pues estaremos asistiendo a un proceso generalizado de deterioro como estamos viendo en toda una serie de sectores de la economía del país. No, pues la verdad que fortalezas no veo ninguna, ¿eh? Ninguna. Es que el sistema productivo tiene que sustentarse en toda una serie de encadenamientos, tiene que estar soportado por la infraestructura, tiene que estar soportado por la tecnología, tienen que crearse las condiciones de competitividad. Para colmo, la tasa de cambio oficial no es una tasa de cambio competitiva. El mercado cambiario es un desastre. Esto está total y completamente distorsionado. Y el gobierno insiste en mantener la tasa de cambio oficial para el registro de las transacciones internacionales, con lo cual estamos en el contrasentido de que con una tasa de cambio sobrevalorada, como existe en estos momentos en Cuba, en la tasa de cambio oficial y en la tasa de cambio paralela que el mismo gobierno estableció, que también está sobrevalorada, eso termina encareciendo las exportaciones del país, encareciendo artificialmente las exportaciones del país, con lo cual está golpeando la posibilidad de ser competitivos por la vía precio, porque por la vía productividad y calidad de la producción, competitividad no hay ninguna. Entonces, además de los problemas de competitividad que están determinados por los problemas de calidad de la producción y los problemas de productividad, tenemos entonces una tasa de cambio que está también contribuyendo a la erosión de la competitividad por estar sobrevalorada. Y al mismo tiempo está abaratando artificialmente las importaciones. Es decir, la política cambiaria de Cuba está en contravención del gobierno cubano, está en contravención con los objetivos de desarrollo del país, que son promover exportaciones y sustituir importaciones con producción nacional. Eso, con la tasa de cambio como está en estos momentos, es imposible hacerlo. Es todo lo contrario. Entonces, realmente, fortalezas en el sistema productivo cubano no se ven, además de que están los problemas de infraestructura que he mencionado. Debilidades todas las que he mencionado, es decir, los problemas tecnológicos, es decir, en primer lugar, la escasez de capital. En segundo lugar, escasez de capital y difícil acceso al capital. Cuba no es un país atractivo
para la inversión extranjera directa. Y sabemos que cuando una economía no tiene suficientes fuentes de ahorro interno, de ahorro bruto interno, pues entonces tiene que apelar al ahorro externo, es decir, a la importación de ahorro externo. Y esa importación de ahorro externo se puede producir solamente por dos vías. Bueno, por tres. Una vía es la inversión directa, que es la que debería ser. Otra vía es el endeudamiento externo, que es altamente peligroso, y ya vemos la situación que tiene Cuba con el endeudamiento y los casos pendientes por no pago, etcétera. Y una tercera vía que es marginal, que es la cooperación internacional, la ayuda que viene de fuentes multilaterales, que es muy limitada o que puede venir de otro país, que es marginal cuando se compara con las necesidades financieras y las necesidades de capital que tiene Cuba. Entonces, la escasez de capital y las dificultades de acceso a capital extranjero son una realidad porque Cuba no es un país atractivo para la inversión de capital extranjero. Además de eso, la debilidad tecnológica, la obsolescencia tecnológica de todo el sistema productivo, la obsolescencia de la infraestructura y un fenómeno que hoy en día está siendo mencionado con muchísima fuerza y que es la emigración de la población joven, la emigración masiva, que es fuerza de trabajo calificada en algunos casos, en otros no tan calificada, pero en cualquier caso es fuerza de trabajo que está yéndose del país y que está contribuyendo a elevar el nivel de envejecimiento, es decir, de la edad promedio de la población y por tanto de la elevación real de la relación de dependencia que existe en una economía cuando su base productiva se reduce y la no productiva y la parte no productiva aumenta. Es decir, estamos ante una situación muy grave de futuro de país. Si las debilidades son graves y son estructurales. Yo particularmente pienso que hay que dar un espacio mayor al sector privado para que el sector privado invierta en agricultura, invierta en industria. La infraestructura usualmente es una responsabilidad del Estado en la mayor parte de países, o el Estado la contrata a privados, pero en todo caso la asume. Es decir, empresas privadas construyen carreteras, empresas privadas desarrollan sistemas de comunicación de Internet. Aquí en Colombia hay montones de empresas que ofrecen el servicio de Internet, el Estado no lo ofrece. Lo ofrecen empresas públicas y lo ofrecen empresas privadas. Y en otros países del mundo es así. Entonces, bueno, el Estado puede apoyar el desarrollo de la infraestructura en esa dirección. Yo realmente tengo muy pocas esperanzas de la posibilidad de relanzar un sector industrial estatal que está colapsado. Si uno esperaría que existiera una mayor presencia de apoyo estatal al desarrollo de la industria, pero creo que tanto en la industria como en la agricultura debería ser un esfuerzo conjunto, sector privado, sector estatal, obviamente en unas condiciones de reglas de juego totalmente diferentes a las que existen hoy en día, porque los inversionistas deben sentirse confiados en que su inversión va a ser respetada y que los bandazos de política económica no la van a afectar, como usualmente ocurre, que todo inversionista privado encima de su cabeza tiene una espada de Damocles. Es decir, tiene constantemente la posibilidad de que le cierren el negocio, de que tal inspección, tal otra, termine cerrando la posibilidad de continuar desarrollando los negocios. Entonces, es decir, hace falta un clima de negocios diferente. Entonces, en ese sentido, yo creo que las prioridades deben estar en esa línea, es decir, en apoyar el fomento del sector privado y el sector cooperativo
en la industria y en la agricultura, y por supuesto desarrollar la infraestructura, en la agricultura y en la industria, desarrollar la infraestructura y por supuesto apoyar en mayor medida el sector de los servicios sociales prioritarios, porque sinceramente si no somos capaces de atender una gravedad médica, si las condiciones de los hospitales son precarias, si las condiciones de las escuelas son precarias, estamos empeñando el futuro. Entonces yo creo que esos son los sectores prioritarios en donde el Estado debe apoyar el desarrollo a partir de ahora.